Algunos empresarios conocidos y con quienes he tenido cercanía cuestionan mis posiciones editoriales, asumiendo que yo estoy definitivamente empujando o ayudando a empujar el país a través del apoyo que le hago al estallido social de los jóvenes y a el no reconocimiento de candidaturas tradicionales, al abismo del comunismo, al abismo del socialismo, al abismo del castrochavismo y de todo lo que suene a colectivismo. Quiero ser enfático y claro. Ni yo, y estoy seguro que ni los muchachos, la gran muchachada a la que me gusta referirme, hoy tienen tiempo para perder con discursos maximalistas ideológicos de comunismo A, comunismo B o comunismo C. Aquí casi que estamos devolviéndonos al pragmatismo ideológico y político de un Jorge Eliezer Gaitán que en los años 40 del siglo pasado, hace 80 años, decía, de la mano con la sabiduría popular, el hambre no es ni liberal ni conservadora. El hambre es indignidad y es cierre de oportunidades. Cuando nos referimos a eso, y hago alusión también a Alfonso López Pumarejo con su famosa Revolución en Marcha, que entre otras se la abortaron los políticos y particularmente los terratenientes de la época, de los años 36 del siglo pasado, porque no estaban dispuestos a que hubiera más inclusión de esa guacherna, de esa indiada, de esa negramenta, que era como trataban al conjunto de colombianos y paisanos de a pie que no tenían y no eran poseedores de tierra ni de medios de producción. Seguiré insistiendo que Colombia lo que necesita es inclusión social y económica y, si se quiere, necesita más capitalismo, porque en Colombia no existe el capitalismo siquiera. En Colombia hemos dicho de muchas veces, existe una mentalidad neocolonial y una estructura económica feudal que se cimenta en oligopolios y en monopolios que ni siquiera son transnacionales, sino que son de familias y clanes económicos que han cooptado hace mucho tiempo las rentas y el patrimonio público y se muestran hoy como el gran empresariado, pero no son empresarios. Y no son empresarios porque no han invertido recursos propios de sus capitales familiares, sino que han cooptado los recursos, insisto, estatales, que son en teoría de todos, para ellos después vemos el gran empresariado que defiende un capitalismo que no existe simplemente. Capitalismo, si se quiere hablar de capitalismo democrático, el que estaría ejemplificado en la micro, pequeña y mediana empresa nacional. Micro, pequeña y mediana empresa nacional que, si nos vamos a mirar, funciona a pesar del Estado y no con el apoyo del Estado. El Estado le sirve solo al gran capital, a esos que llamo yo los falsos empresarios, que no son más que traficantes de influencias y de información privilegiada y de oportunidades de cooptación del patrimonio público, pero que nada tienen que ver con esa familia, con ese individuo, con ese grupo de socios que hoy deciden invertir un capital pequeño o mediano para arriesgarlo en la oportunidad que el mercado les brinde en una o en otra dirección. Allí, quienes son empresarios patriotas, empresarios nacionales, ven la de San Quintín, porque el Estado pareciera su enemigo. Por lo tanto, necesitamos un gobierno y un establecimiento de poder que mire con buenos ojos a ese empresariado micro, pequeño y mediano que es nacido de las clases populares, que nace en el campesinado, que nace en las barriadas, que nace en los sectores incluso más atrasados y perimetrales
de la vida nacional. Lamentablemente, muchos de los llamados micros, pequeños y medianos empresarios, cuando comienza a girar a su favor la rueda de la fortuna, así sea en pequeña escala, viven el síndrome del desclasamiento y entonces prefieren apartarse de las clases de las que son originarios y comienzan infructuosamente a intentar congraciarse con esas clases feudales, coloniales, que atrapan el patrimonio público, ya dije, y que nunca les van a permitir entrar a sus estadios de poder y a sus clanes de poder. Que no se me diga a mí y que no se le ofenda la inteligencia colectiva a ningún colombiano planteando que los dueños de 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas lo han hecho con el sudor de su frente. Que no se me diga a mí que nadie que se haya enriquecido con el negocio de las EPS lo ha hecho con el sudor de su frente, lo ha hecho con la inversión a riesgo de su capital. Que no se me diga a mí y a nadie en Colombia que los grandes banqueros del país lo han hecho arriesgando sus capitales. Eso simplemente no es cierto. Que no se me diga a mí, que no se le diga a ningún colombiano que los grandes inversionistas que están detrás de los fondos de pensiones privados son inversionistas porque tengan plata de ellos ahí. Eso no es cierto. Ellos son administradores de 300 billones de pesos colombianos, que son el ahorro masivo de usted y de mí. En esos fondos donde ellos los cogen, los manejan, los manipulan, ganan, hacen pingües ganancias de las que ellos extraen su parte y a nosotros nos dejan el hueso a roer, y un hueso que significa pensiones cada vez más precarias y cada vez más en riesgo. Entonces, que se entienda de una vez por todas, nadie está invitando aquí a que llegue el comunismo y el castrochavismo, nadie. Aquí se está invitando, si se quiere, a un capitalismo nórdico, a un capitalismo renano, a un capitalismo que es el que funciona en la Europa centro-nórdica del continente viejo. El capitalismo que hay en Alemania, el capitalismo que hay en Holanda, el capitalismo de Suecia, de Suiza, de Noruega, de Dinamarca, de Escandinavia, de Finlandia. Si se quiere, es a ese capitalismo que se está hablando. Es allí donde tenemos que poner el ojo en la mira. No le creamos a quienes hoy nos venden candidatos nuevos, empaquetados en betún cherry, como si fueran los salvadores del capitalismo existente en Colombia. En Colombia simplemente no existe capitalismo. Y si existe, existe una deformación del capitalismo, porque está cooptado por 4 o 5 o 10 clanes que han hecho de las suyas viviendo del país. Así que no se deje equivocar y no deje ofender su inteligencia individual y colectiva. Buenos días.